Reinicié mi viaje aquella noche oscura, y tan pronto como doblé la esquina del camino, me encontré con algo que me hizo detenerme por un instante. Un cementerio muy antiguo. Al acercarme, una extraña sensación se apoderó de mí, como si el aire estuviera más pesado y cargado de memorias. Imagina un lugar envuelto en misterio, con puertas de hierro oxidadas que crujían al viento, como si susurraran secretos olvidados. Las puertas, cubiertas por una capa de óxido, tenían un aspecto que hablaba de tiempos remotos, de historias que no fueron contadas. Las cruces eran tan viejas que las letras estaban borradas, como si el tiempo se hubiera olvidado de ellas, dejando solo marcas de un pasado que ya no era recordado. Algunas cruces estaban rotas, inclinadas o incluso caídas, como si se estuvieran rindiendo ante la fuerza de la naturaleza y el paso de los años. El ambiente estaba envuelto en un silencio profundo, roto solo por el susurro de las hojas en los árboles circundantes que parecían murmurar historias de almas que allí reposaban. El viento, frío y cortante, pasaba entre las tumbas, trayendo un aroma a tierra mojada y un toque de misterio que hacía que mi corazón se acelerara. Era un escenario de película de terror, donde cada sombra parecía tener vida propia, y la oscuridad tenía una profundidad casi palpable. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas que ocultaban la luna y las estrellas, dejando todo aún más sombrío. Las siluetas de las tumbas se erguían como guardianes silenciosos, y lo único que existía allí, además de la oscuridad, era aquel cementerio imponente y solemne. La atmósfera cargaba una energía casi eléctrica, como si el lugar estuviera esperando por algo, o alguien. Me sentía como un intruso en un mundo que ya no era el mío. Un mundo donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde cada paso que daba resonaba en las memorias de quienes ya habían estado allí. Mientras contemplaba aquel escenario, una serie de preguntas surgieron en mi mente. ¿Cuántas historias podrían contar esas piedras? ¿Cuántas vidas habían pasado allí y, ahora, estaban solo guardadas en las sombras? Era como si estuviera al borde de un abismo, a punto de sumergirme en un universo de misterio y nostalgia, y no pude evitar preguntarme qué me aguardaba aquella noche. Mientras contemplaba la escena, una pregunta brotó en mi mente. ¿A dónde fue la niña que traje conmigo? La imagen de ella, con su vestido blanco ondeante y flores coloridas que parecían brillar bajo la luz de la luna, aún estaba fresca en mi memoria. Su sonrisa tímida y sus ojos brillantes, llenos de inocencia, me hacían sentir una conexión inexplicable. Ella parecía tan real, tan viva, como si hubiera emergido de un sueño. Pero ahora, sola en la oscuridad de aquel cementerio, comencé a dudar de todo. ¿Qué realmente sucedió aquella noche? ¿Qué era esa niña y por qué estaba allí, en aquel camino desierto? A cada segundo que pasaba, la incertidumbre aumentaba, como un peso en mi pecho. Recordé cómo ella había pedido ayuda, como si estuviera perdida en un mundo que ya no era más el suyo. La imagen de las flores en sus manos se mezclaba con la escena del cementerio, y la tristeza de su ausencia comenzó a consumirme. El viento frío trajo un escalofrío, y por un momento pensé haber oído un susurro, como si la niña estuviera llamándome, pidiendo que la siguiera. ¿Pero a dónde? ¿Al desconocido? ¿Al más allá? Ese pensamiento me dejó inquieto. Entonces, una sensación de urgencia se apoderó de mí. Necesitaba entender qué había sucedido. ¿Qué significaba aquella niña? En el silencio opresivo del cementerio cada sombra parecía danzar, como si estuviera tratando de contarme una historia que aún no lograba comprender. Quería saber más. Quería descubrir si había alguna verdad detrás de lo que vi, si la niña era solo una pigmentación de mi imaginación, o algo más profundo y misterioso. Buenas noches, gente. Es maravilloso tenerlos aquí nuevamente, listos para embarcarse en otra aventura de historias increíbles, que nos muestran que lo sobrenatural está más cerca de nosotros de lo que pensamos. Estoy emocionado de compartir con ustedes las experiencias que nos conectan a este mundo intrigante y a menudo inexplicable.
Quiero agradecer especialmente a todos los que compartieron sus historias, ya que cada una de ellas trae consigo un pedazo de misterio y emoción. Si enviaste la tuya y aún no la has escuchado, no te preocupes. Estamos trabajando arduamente para contar cada una de ellas, y cada historia es una nueva ventana hacia lo desconocido que nos rodea. Vamos juntos a explorar estas narrativas y descubrir qué es lo que el velo de la realidad esconde. Ahora, respiren hondo y dejen de lado las preocupaciones del día a día, porque es hora de sumergirse en las historias de la noche. Sientan la suave brisa que entra por la ventana, permitiendo que se lleve cualquier tensión acumulada, y mantengan la mente abierta para lo que está por venir. Este es un momento para permitirse soñar, imaginar y explorar los misterios que nos rodean. Cada historia que escucharemos esta noche es como una llave que abre puertas a mundos desconocidos, donde lo real y lo sobrenatural se entrelazan en una danza intrigante. Hola, soy Cooper. Soy arquitecto, lo que significa que paso mucho tiempo diseñando y construyendo estructuras que albergan sueños y memorias. Pero, detrás de esta rutina de cálculos y planos, hay una historia que me marcó profundamente y que voy a compartir con ustedes. Ocurrió hace años en una ciudad distante llamada Oaxaca, un lugar que rebosa cultura, tradiciones y, en algunas esquinas, un toque de misterio. Era una noche de 2015, y estaba regresando a casa después de inspeccionar un terreno para un nuevo proyecto. El cielo estaba cubierto por un manto de nubes oscuras que parecían unirse, como si quisieran ocultar los secretos de la noche. La carretera estaba desierta, envuelta en una oscuridad casi palpable, como si el propio universo estuviera conteniendo la respiración. Era una de esas noches en que el silencio es tan intenso que puedes escuchar tu propio corazón latiendo, y cada sombra a tu alrededor parece tener vida propia. Mientras conducía, la única compañía era el sonido del motor y el eco distante de mis pensamientos. La luna, escondida tras nubes espesas, parecía no querer iluminar mi camino, lo que hacía que la carretera fuera aún más misteriosa e inquietante. Los árboles a lo largo del camino se erguían como centinelas silenciosos, con sus ramas balanceándose suavemente al compás del viento, casi como si me estuvieran observando, guardando secretos que ni siquiera me atrevería a imaginar. En medio de esa soledad, una sensación de incomodidad comenzó a instalarse. Algo en el aire parecía diferente, como si algo estuviera a punto de suceder. El frío comenzaba a infiltrarse a través de las ventanas, y la oscuridad a mi alrededor parecía hacerse más densa, envolviendo todo en un velo de incertidumbre y expectativa. ¿Qué sería esa sensación? ¿Era miedo? ¿Curiosidad? ¿O tal vez una corazonada de que aquella noche me reservaría algo inesperado? Y así, mientras conducía por la carretera solitaria, no tenía idea de lo que estaba a punto de descubrir. Mientras conducía, algo llamó mi atención, interrumpiendo el flujo de mis pensamientos. A la orilla de la carretera, una figura pequeña y delicada apareció en la oscuridad. Era una niña que parecía tener unos 10 años. Estaba vestida de blanco, un vestido ligero que danzaba suavemente con la brisa de la noche, y sostenía un ramo de flores coloridas que parecían brillar bajo la luz de la luna, como si hubieran capturado la esencia de la propia luz lunar. Los pétalos iridiscentes reflejaban un brillo suave, casi etéreo, en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Mi corazón se aceleró al ver aquella escena inusual. ¿Qué haría una niña sola allí, a esa hora de la noche? La carretera estaba desierta, y el silencio a mi alrededor era profundo, como si el mundo se hubiera detenido para observar aquel encuentro. Las preguntas comenzaron a agitarse en mi mente. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué no estaba en casa, durmiendo tranquilamente? La curiosidad me tironeaba, como un hilo invisible, y no pude ignorar la inquietud creciente que se formaba dentro de mí. Decidí detenerme. Tan pronto como me detuve, la niña se acercó lentamente, sus ojos grandes y brillantes reflejando la luz de la luna. Había una inocencia genuina en su mirada,
una pureza que me tocó de una manera inexplicable. Parecía tan segura, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Con una sonrisa tímida me pidió que la llevara a casa. Solo 5 minutos más adelante, el sonido de su voz era suave y melodioso, como el canto de un pajarito al amanecer. Dudé por un momento, mi instinto de cautela luchando contra la compasión que sentía. La soledad de aquella carretera y la extrañeza de la situación me dejaron inquieto. El escenario era surrealista. Una niña perdida en medio de la noche, con flores coloridas en las manos, y un pedido simple que cargaba un peso emocional. ¿Qué debía hacer? ¿Debería ignorar ese pedido y seguir mi camino o debería arriesgarme y ayudarla? Acabé accediendo, sintiendo que de alguna manera, eso era lo que necesitaba hacer. La decisión estaba tomada, pero la sensación de que esa elección podría cambiarlo todo permanecía en el aire, como un oscuro presagio. Cuando ella entró al coche le pedí que se acomodara en el asiento trasero y que me avisara cuando quisiera bajar. La niña sonrió de manera gentil, y ese gesto me trajo un poco de consuelo en medio de la tensión que se instalaba en el aire. Tan pronto como se acomodó, encendí el motor y seguimos por la carretera. El camino parecía interminable, y la oscuridad a mi alrededor parecía engullirlo todo, como si estuviéramos viajando por un túnel sin fin, donde las sombras danzaban a los lados como espectros silenciosos. Los árboles a lo largo de la carretera parecían inclinarse hacia nosotros, como si quisieran escuchar la conversación entre nosotros. Aunque no había sonido, el silencio se volvía cada vez más palpable, y la atmósfera cargaba una energía extraña. El faro del coche iluminaba la carretera frente a mí, pero aún así, la sensación de que algo estaba a punto de suceder flotaba en el aire. Cada curva me hacía sentir como si me estuviera alejando de la realidad, y la presencia de la niña aumentaba la sensación de misterio. Tras unos minutos, escuché un leve toque en el techo del coche, un sonido casi tímido. Mi corazón se disparó, y detuve el coche de inmediato, la adrenalina corriendo por mis venas. Pregunté, con una mezcla de preocupación y curiosidad, si estaba segura de que quería bajar. Ella confirmó con un movimiento de cabeza, su expresión, serena iluminada por la luz tenue del panel del coche. Dijo que su casa estaba justo detrás de la colina, una información que parecía simple, pero que cargaba un peso que no podía definir. Antes de que ella saliera, algo me impulsó a preguntar si podía comprar una de las flores que sostenía. Mirando esas pétalas vibrantes, suaves y delicadas, pensé en cómo serían un bonito regalo, un símbolo de esperanza y belleza en medio de la oscuridad de aquella noche. Pero para mi sorpresa, ella solo respondió que no, con una mirada decidida y amable, explicando que esas flores eran para decorar su casa. La negativa no vino con tristeza, sino con una firmeza que me hizo admirar su determinación. Con una sonrisa tímida, se despidió y salió del coche, desapareciendo en la oscuridad como si fuera una sombra. La escena se desvaneció rápidamente, y por un instante, quedé paralizado, observando cómo se desvanecía entre los árboles. Una sensación de pérdida me invadió, como si una parte de mí quisiera acompañarla, entender a dónde realmente iba. El silencio se volvió aún más profundo, y la carretera, que antes parecía tan familiar, ahora parecía llena de misterio e incertidumbre. Mientras retomaba el camino, no pude evitar pensar en lo que acababa de suceder. Fue un encuentro breve, pero que dejó una marca indeleble en mi mente, como si ese momento estuviera destinado a suceder. ¿Qué significaba realmente? ¿Y por qué esa niña, con sus flores vibrantes, me había impactado tan profundamente? Mi corazón aún latía acelerado, y la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de revelarse me acompañó mientras conducía hacia lo desconocido. A medida que retomé mi camino, la carretera parecía extenderse infinitamente ante mí, pero pronto avisté nuevamente la entrada del cementerio. Era como si las puertas oxidadas se abrieran no solo a un espacio físico, sino a un mundo desconocido, un portal entre lo que es real y lo que reside en las sombras.
crujían al viento, emitiendo un sonido que resonaba en la quietud de la noche, como si me estuvieran llamando, invitándome a entrar y desvelar los misterios que allí se escondían. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, haciéndome estremecer. La sensación de que algo muy extraño había ocurrido me envolvió como un pesado manto. La imagen de la niña y sus flores coloridas danzaba en mi mente. Era como si el universo estuviera conspirando para que percibiera algo más profundo, algo más allá de lo que los ojos podían ver. La conexión que sentía con ese lugar se intensificaba, y una serie de preguntas surgían como olas en un mar agitado. ¿Qué era realmente esa niña? ¿Qué historia la unía a ese cementerio, a esas cruces desgastadas por el tiempo? Días después, mientras conversaba con un hombre de la ciudad, lo que dijo me dejó paralizado. Mencionó que la niña que había encontrado no estaba viva. Sus palabras cayeron sobre mí como una piedra en un lago tranquilo, creando ondas de choque en mi mente. Compartió una historia trágica que me hizo sentir un nudo en la garganta. Una niña que había muerto allí, en circunstancias misteriosas y tristes, y que de vez en cuando aparecía pidiendo ayuda en el camino. Era como si estuviera escuchando un cuento de hadas, pero en lugar de un final feliz, todo lo que quedaba era una sombra de dolor y pérdida. El impacto me dejó sin palabras, y la realidad de lo que había sucedido comenzó a infiltrarse en mis pensamientos. ¿Qué podría haber pasado si la hubiera dejado entrar? ¿Qué habría cambiado en mi vida y en la suya? La ingenua pregunta que brotó en mi mente se transformó en un dilema angustiante. Me vi reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la interconexión entre los mundos de los vivos y los muertos. La idea de que la niña pudiera estar atrapada entre esos dos mundos, vagando sola, me dejó con un peso en el corazón. Ahora, cada vez que pasaba por el cementerio, la imagen de ella se volvía más vívida, más real. Las puertas oxidadas parecían susurrar su nombre, y no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, había fallado en su misión. La pregunta resonaba en mi mente. ¿Tendría el coraje de regresar y desvelar más sobre esta historia? El deseo de entender y buscar respuestas se volvía cada vez más fuerte, y la necesidad de encontrar una manera de ayudar a esa alma perdida me acompañaba como una sombra, guiándome de vuelta a ese camino y al misterio que contenía. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encontraras con una niña así en la noche? Buenas noches, comunidad. Soy Arturo, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta noche. La historia que voy a contar me marcó profundamente desde la infancia, y aún hoy, llevo las memorias de ella como un eco persistente en mi mente. Cuando tenía alrededor de 8 años, mi tío Mario vino a pasar unos días en la casa de mis abuelos, un lugar que siempre fue repleto de risas, historias y el calor del amor familiar. Desde el primer día, me di cuenta de que algo estaba diferente. Mi tío parecía estar cargando un peso, una especie de sombra que se cernía sobre él, como si estuviera esperando algo que no sabía cómo explicar. Tenía una mirada distante, como si su mente estuviera en otro lugar, y muchas veces lo sorprendía, mirando por la ventana, perdido en pensamientos, observando el horizonte con una expresión que combinaba ansiedad y melancolía. La atmósfera en la casa, que normalmente era vibrante y llena de vida, parecía haber sido tocada por una nube oscura que se negaba a disiparse. Una mañana, al despertar, me di cuenta de que mi tío ya no estaba. Una sensación extraña comenzó a formarse en mi estómago, y pronto descubrí que simplemente había desaparecido. Lo que debería ser una visita llena de alegría, se transformó en una pesadilla. La búsqueda de él fue angustiante y desesperada. Buscamos durante días, revisando cada rincón de la casa y sus alrededores, preguntando a vecinos y amigos, pero no encontramos nada que pudiera darnos una pista sobre su paradero. El desespero comenzó a apoderarse de nosotros, y cada hora que pasaba, la incertidumbre se convertía en un golpe cada vez más duro para la familia. Las noches se alargaban, y la casa que antes latía con vida, ahora estaba envuelta en un silencio opresivo,
roto solo por el sonido de nuestras voces nerviosas. Recuerdo ver a mis abuelos, con los rostros marcados por la preocupación y la sensación de impotencia que se cernía en el aire. El miedo y la ansiedad se convirtieron en compañeros constantes, mientras intentábamos aferrarnos a la esperanza de que él apareciera, que todo no fuera más que un malentendido. Pero la realidad era cruel, y el dolor de la incertidumbre comenzó a corroer nuestras almas. La desaparición de mi tío no fue solo una pérdida física, fue como si una parte de nosotros hubiera partido con él. Su ausencia dejó un vacío que nunca más sería llenado, y la pregunta ¿por qué? Resonó en mi mente de manera incesante. ¿Qué podría haberle sucedido? ¿Dónde estaba? Estas preguntas se convirtieron en un peso que llevamos, una sombra que nos acompañó durante años. Lo que debería ser una visita tranquila y alegre, se transformó en una nube de misterio que nunca logramos disipar. Hasta el día de hoy, la memoria de mi tío Mario y la incertidumbre sobre su destino permanecen vivas dentro de mí, como un recordatorio de que la vida es frágil y que, a veces, lo que no entendemos puede afectarnos de maneras profundas y duraderas. Años después, escuchando rumores en la ciudad, alguien dijo haber visto a un hombre en la colina que se parecía a mi tío, exactamente como era en la época de su desaparición. Intrigado, fui allí, pero no encontré nada. La duda siempre quedó conmigo. ¿Qué realmente le sucedió? Hola, soy Mariana. Recientemente escuché un episodio sobre avistamientos de ovnis y recordé una historia que mi madre solía contar con frecuencia. Cuando era niña, estaba jugando con amigos cuando, de repente, todos miraron al cielo y vieron un enorme disco plateado flotando. El miedo se apoderó de ellos y todos corrieron a esconderse. Años después, aún hablan de ese momento como una experiencia real que nunca olvidarán. Y finalmente, soy Israel. Cuando tenía solo 5 o 6 años, algo aterrador sucedió mientras dormía en la casa de mi abuela. Desperté en medio de la noche escuchando un llanto extraño que resonaba por la casa. Cuando miré por la ventana, vi a una mujer con un vestido sucio y cabello largo parada en el tejado. El miedo se apoderó de mí y me escondí bajo las cobijas, rezando hasta quedarme dormido. Hasta hoy, cada vez que oigo a los perros ladrar, en la noche, recuerdo esa visión aterradora. Estas historias nos enseñan que, incluso en las situaciones más extrañas y desconcertantes, lo que realmente importa es cómo reaccionamos y lo que aprendemos de ellas. Cada experiencia, sin importar cuán inusual o aterradora, lleva consigo lecciones valiosas que pueden moldear nuestra visión del mundo y ayudarnos a crecer. Cuando enfrentamos lo desconocido, somos desafiados a explorar nuestros miedos e inseguridades, y es en ese proceso donde encontramos no solo coraje, sino también sabiduría. Las narrativas que compartimos son más que meros relatos. Son testimonios de la resiliencia humana y de la capacidad de encontrar significado en medio del caos. Cada una de ellas evoca emociones, reflexiones y, a menudo, un sentido de comunidad que nos une. Cuando escuchamos las experiencias de los demás, somos recordados de que no estamos solos en nuestras luchas y triunfos. Estas memorias se entrelazan, formando un rico tejido de historias que nos conecta y nos recuerda la complejidad de la vida. Si tú también tienes una historia que te gustaría contar, no dudes en compartirla. Cada relato es una voz única, que merece ser escuchada, y juntos podemos crear un espacio donde la vulnerabilidad se convierta en fortaleza. Mantengamos vivas y conectadas estas memorias, porque cada una de ellas es una pieza del gran rompecabezas que es la vida. Al compartir, no solo preservamos nuestras historias, sino que también ofrecemos inspiración y esperanza a los demás. Al fin y al cabo, en un mundo lleno de incertidumbres, es la conexión entre nuestras experiencias la que nos ayuda a navegar por caminos desconocidos y a encontrar luz en las sombras. Por lo tanto, no subestimes el poder de tu narrativa, ya sea una historia de superación, una experiencia sobrenatural o un momento cotidiano que tuvo un impacto profundo. Cada relato tiene el potencial de tocar vidas y crear puentes. Juntos,
Celebremos la diversidad de nuestras vivencias y descubramos cómo cada pieza, por pequeña que sea, contribuye al mosaico de la existencia.